Bienvenido a la Fundación para el Desarrollo de la Consciencia. Nuestra misión es elevar los niveles de consciencia en el ser humano. Integramos la sabiduría espiritual con el conocimiento científico. Esperamos encuentres este video de utilidad. Conferencia aquí, como sabéis, hasta ahora la hacíamos en Malvina, en la oficina, pero con la gente que se había apuntado pues no cabíamos, ¿no? Y si este sitio funciona, pues las futuras las haremos aquí. ¿Es cómodo para vosotros? Perfecto. Pues hoy, como siempre, a petición popular, vamos a hablar del tema que ha sido solicitado, ¿no? Y la mayor parte de las personas habían dicho, bueno, ¿por qué no hablamos de cómo perdemos el miedo, qué son los miedos y por qué nos molestan tanto en la vida, ¿no? Y digo, bueno, si es el tema que interesa, pues es el tema que hablaremos, ¿no? Lo primero que tenemos que decir es que, lógicamente, tener miedo, ¿verdad?, es una cosa muy natural en el ser humano y además es una cosa muy lógica porque si se tiene ego, se tiene miedo, es la naturaleza de la bestia, ¿no? Y lo que tenemos que intentar todos, como es lógico, como todo el resto del crecimiento de conciencia, pues es liberarnos de los miedos para poder vivir más el amor, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que decir es comprender que el miedo es siempre, su última causa, una falta de amor, de alguna manera una falta de luz, ¿no? Cuando tenemos miedo, se nos impide la expresión del amor, ¿no? Y el miedo consume energía, limita nuestra comprensión y nos lleva a las zonas oscuras de la mente, ¿no? Por eso los grandes maestros espirituales, por ejemplo Jesucristo del Evangelio, nos dice: aquello que más temáis caerá sobre vuestras cabezas, ¿no? Porque, claro, si el objetivo de la evolución de conciencia es conseguir la paz interior imperturbable, la invulnerabilidad del alma, como hemos explicado en otras conferencias, pues entonces aquello que tememos, ¿verdad?, es un obstáculo para ello. Pues como hemos explicado muchas veces, que el universo físico, el único objeto que tiene es ser escuela de almas, pues una de las cosas que se nos van a pedir en nuestra evolución es que vayamos trascendiendo los miedos para que pueda florecer en nosotros pues la verdad del amor, ¿no? Entonces, tenemos que saber que los miedos pueden ser de dos tipos, ¿verdad? Por un lado, podemos tener un miedo que yo llamaría un miedo consciente, ¿verdad? Que es un miedo que normalmente se origina en nuestros sistemas de creencias, ¿no? Es aquellas cosas que son falsas o que no son verdad, pero que nuestra mente ha aceptado, ¿verdad?, como ciertas por imposición de la cultura, de la educación o de lo que sea, ¿no? Luego, para complicarlo un poquito más, tenemos algunos miedos que son realmente inconscientes, porque son miedos que vienen del instinto, ¿verdad?, del cerebro reptiliano, ¿verdad?, que todos tenemos, ¿no? Hemos explicado en algunas conferencias previas que el cerebro tiene tres zonas, ¿verdad?, tres capas en el ser humano. Tenemos la capa llamada amígdala, o cerebro reptiliano, que compartimos con todos los animales, incluso con los cocodrilos, con los animales no emocionales, ¿no? Y es el cerebro de lucha y huida, ¿no?, de preservación de la vida. Además es un cerebro muy rápido y muy potente. O sea, fijaros que cuando sentimos un peligro físico, una amenaza a la vida, enseguida el cerebro neocórtex deja de funcionar, se apodera de alguna manera la amígdala de nosotros, se dispara la adrenalina y nos permite pues huir, luchar, pelear, lo que sea, y concentrar en eso todas nuestras, ¿no?, potencialidades. Claro, por otra parte, tenemos una tercera capa del cerebro, que la llamamos la mente superior, que nos permite razonamiento y, en su uso más alto, la conexión con el mundo espiritual, y toda nuestra vida, de alguna manera, es una pugna, yo diría, ¿no? Porque no me gusta hablar de lucha, sino más bien un enfrentamiento a qué parte de nuestro cerebro va a controlar más nuestra vida, ¿no? Si tenemos un cerebro límbico, reptiliano, por así decirlo, activo, pues estaremos llenos de miedos. Y si en nuestra vida impera la mente superior, la
la alta vibración de esa mente hace que esos miedos por sí solos vayan disolviéndose, ¿no? Entonces, tenemos que comprender que los traumas inconscientes, aunque se originen en el instinto, los acabamos instalando en la mente, ¿vale? Y por lo tanto, ahí es donde los podemos sanar, ¿no? Entonces, ¿cómo liberarnos del miedo? Ha sido una de las, digamos, de los enfoques más importantes de la psicología y de otras ciencias en los últimos años, ¿no? Para ello, seguro que un psicólogo aquí en esta sala sabe mejor que yo que se han inventado muchas técnicas, empezando por el psicoanálisis y otras muchas, ¿no? Pero a mí me gustaría en esta conferencia proponer una idea más novedosa, en mi opinión más eficiente para superar y trascender los miedos, y que yo la voy a llamar de alguna manera la idea de la aspiradora, ¿vale? Para que se nos quede fijada en la mente, ¿no? Y esto funcionaría así. Siempre pongo este ejemplo en una de las conferencias. Imaginaros que yo llego aquí, vamos a montar una fiesta después de la conferencia y tengo una bolsa de confetis, ¿no? Y los confetis se me caen al suelo y se llena todo esto de confetis. Entonces hay que recogerlos. Y yo para recogerlos puedo hacer una de dos cosas. Puedo recogerlos yo mismo con mis dedos, me agacho y recojo uno y luego otro y acabo recogiendo todos los confetis. El único inconveniente que eso tiene es que puedo tardar horas y además puedo desgomarme, ¿no? Ahora acabarán siendo recogidos, ¿no? Pero hay otra solución, que es que la tecnología ha inventado una solución para eso que se llama la aspiradora. Entonces yo veo una aspiradora y ¡pum!, chupo para arriba todos los confetis de una vez, tardo mucho menos que cogerlos uno a uno y además la espalda me dolerá menos, ¿no? Vamos a ver cómo podemos usar la aspiradora para sacar de nosotros todos los miedos sin tener que enfrentar uno a uno, ¿verdad? Sin tener que ni siquiera preguntar de dónde vienen, ¿verdad? Porque muchas veces hacemos muchos esfuerzos en comprender de dónde vienen los miedos y vamos al psicoanálisis y vamos a hacer regresiones y vamos a hacer todo lo que nos dé información de cuál es la causa del miedo o del trauma, y nos olvidamos muchas veces que cuando encuentro un vaso sucio es más importante limpiarlo que preguntarme cómo se ha ensuciado, ¿vale? Y por lo tanto, para limpiar rápidamente los miedos, ¿verdad?, tenemos que hacer dos cosas, ¿no? Una es comprender cuáles son los distintos miedos que tiene el ser humano, y otra es comprender cómo se sanan, ¿no? Y entonces, lo podéis observar. Yo siempre digo en mis conferencias que por favor no vayáis a creer nada que yo digo, ¿vale? Que esto lo podéis verificar en vosotros mismos, y si lo que estoy diciendo no funciona, no sirve. Porque aquello que no funciona no sirve. También lo han dicho siempre los maestros espirituales. Por sus frutos los conoceréis, ¿no? Entonces cualquier idea que se os dé, si no os da un buen fruto, si no os da paz y si no os ayuda, yo os aconsejo que la rechacéis, ¿vale? Pero si sí os da paz y si os ayuda, pues entonces tenéis que tener la mente lo suficientemente flexible para poder aceptar esa idea, ¿no? Y que las creencias antiguas que pueda haber en nuestra mente, modificarlas y instalarlas nuevas, ¿verdad? Entonces, si tuviéramos que clasificar los distintos tipos de miedos que sentimos, yo diría que se pueden clasificar en 3 o 4 categorías. Hay muchos autores que lo clasifican en 4, pero yo lo voy a clasificar en 3 porque hay 2 de ellas que se parecen mucho, ¿no? En primer lugar, tenemos miedo, los seres humanos, a la muerte, a la no existencia de alguna manera, ¿no? Al daño físico. En segundo lugar, tenemos otro tipo de miedo, que son miedos a enfrentar situaciones o personas, ¿no?, que tenemos que enfrentar en la vida. Y en tercer lugar, tenemos un tercer tipo de miedo que yo le llamaría el miedo a la pérdida, ¿verdad? Hay autores que como cuarto tipo ponen el miedo al abandono, pero yo el abandono y la pérdida los junto porque tienen un tratamiento parecido, ¿no? Y cuando hablo de pérdida me refiero a cualquier tipo de pérdida, pérdida de seres queridos en nuestra vida, pérdida de bienes, pérdida de activos, pérdida de lo que sea, lo que nosotros consideremos que es necesario para nuestra felicidad, ¿no? Entonces,
sea cual sea el tipo de miedo que estemos enfrentando, ¿verdad? La solución para resolverlo es siempre la misma, es aumentar nuestra comprensión de la realidad. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si nosotros aumentamos nuestra comprensión, nosotros subimos nuestra vibración. Al subir la vibración se produce un efecto físico, esto es física pura. Simplemente las energías de alta vibración modifican e influyen a las de más baja vibración. Todos sabemos que si yo tengo un vaso de agua fría y lo mezclo con agua caliente, acabo con agua templada. O sea, eso es una cosa que nadie nos sorprende porque es un principio de la física que hemos comprobado muchas veces. Por esto que estoy contando es un principio de la física equivalente al del agua. Si mezclo energías de alta vibración con energías de baja vibración, las energías de alta vibración ganan la batalla y las energías de baja vibración, que son los miedos, se disuelven como un azucarillo y no tenemos que ir a buscar uno a uno, simplemente un aspirador. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Vamos a hablar del miedo a la muerte. Es el miedo principal que todos tenemos. Y yo os sugiero que el miedo que nosotros podemos tener a la muerte va a depender en gran medida de lo que nosotros pensemos que es la muerte. Entonces, habitualmente, los seres humanos estamos identificados con nuestro ego, o sea, con nuestro cuerpo físico, nuestra mente, nuestro cuerpo emocional, y creemos que nosotros somos eso. Y por lo tanto, si creemos que somos eso, es absolutamente lógico tener miedo a la muerte, porque claro, el día que nos muramos, eso va a desaparecer. ¿Okay? Pero claro, si nosotros nos identificamos con el alma, la cosa cambia. Porque el alma no muere nunca. Es más, con la muerte física, el alma se pone muy contenta porque se libera. O sea, tú imagínate que a mí mañana me meten en un traje de buzo, esto que no te puedes mover, y además me meten en una cárcel para que yo tenga una experiencia de crecimiento. Pero eso es lo único que he sabido en mi vida, porque lo han hecho desde que soy pequeño. Entonces, cuando alguien me diga que salir del traje de buzo y salir de la cárcel es maravilloso, no me lo voy a creer, porque lo único que yo he conocido en mi vida es el traje de buzo y la cárcel, ¿no? Pero el alma, cuando se encarna en un ser humano, la sensación que el alma tiene es que viene a encarnarse en un traje de buzo y a meterse en una cárcel, ¿verdad? Y eso lo hace porque sabe que es una experiencia de aprendizaje necesaria para ella, pero protesta mucho antes de venir, ¿verdad? Yo siempre suelo decir, cuando tenía niños pequeños, habían crecido, pero cuando eran pequeños, se ponían muy contentos en junio cuando venían las vacaciones de verano, y muy tristes en octubre porque volvían al colegio, ¿no? Y literalmente, eso es lo que ocurre en el universo. El alma se pone muy triste cuando sabe que tiene que venir a tener una experiencia del mundo de la forma, y se pone muy contenta cuando se libera y realmente vuelve a casa y está libre de limitaciones y de cuerpos físicos y de problemas y está, ¿sabes?, encantada. Claro, el problema es que eso no lo hemos visto. Y al no haberlo visto, no es una certeza para nosotros tan grande que pueda realmente quitarnos el miedo a la muerte, ¿no? Me lo han dicho siempre todos los maestros espirituales, que aquel que no tiene una cierta prisa en morir no ha comprendido la realidad espiritual. Pero claro, para decir eso tienes que ser místico. Entonces, vosotros conocéis una famosa carta de San Agustín, que se lee en algunos funerales, donde dice: si me quieres, llórame, si me amas, no me llores. Si supiera lo que me espera, ¿vale? Entonces os voy a poner otro ejemplo, ¿vale? Nosotros tenemos no solo miedo a la muerte nuestra, sino que tenemos miedo a la muerte de nuestros seres queridos. ¿Okay? Otra vez, la actitud interna que nosotros podamos tener ante la muerte de un ser querido depende mucho de si por ese ser sentimos cariño o sentimos amor. ¿Vale? Si sentimos cariño, vamos a sufrir con la pérdida de un ser querido, porque el cariño, como hemos dicho muchas veces, necesita un objeto sobre el que proyectar.
expresarse, además es un sentimiento, como sentimiento es variable. Por ejemplo, yo quiero mucho a mi pareja hasta que me pongan los cuernos con 5, entonces a lo mejor dejo de quererla tanto, ¿no? Entonces el cariño es dependiente y además se apega, ¿verdad? Mientras que el amor no es un sentimiento, es una comprensión, ¿vale? Entonces yo os pregunto una cosa. Bueno, si no tenéis mucho calor, entonces a lo mejor es posible que no lo pongan más. Ah, gracias. Ya te he visto moverte y digo, algo útil va a hacer cosas. Bueno, entonces, vamos a ver, imaginaros que yo estoy con mi mujer, o con mi marido, bueno, en mi caso con mi mujer, pero por los de vuestro caso, puede ser con vuestro marido, y nos han metido a los dos en la cárcel, injustamente. Estamos en la cárcel, puede ocurrir, ¿vale? Un vecino nos denuncia algo falso y mientras el tema se aclara o no se aclara, nos detiene. Y de repente, a los 2 días, llega un policía y dice a uno de la pareja que está libre de irse, ¿vale? Y tú, que eres la pareja que te quedas en la cárcel, ¿qué quieres que tu pareja haga? ¿Que se quede en la cárcel contigo o que se vaya libre? ¿Por qué? Porque amáis a esa persona y queréis lo mejor para él, ¿no? ¿Okay? Pues entonces es un buen ejemplo. ¿Me explico? Es un buen ejemplo, ¿ok? Entonces lo que os quiero decir con esto es lo siguiente. Si nosotros comprendemos el universo como es, ¿vale? Nosotros somos un alma, mi hijo es un alma, mi mujer o mi marido, mi pareja es otro alma, ¿vale? Y esas almas solo vienen aquí para evolucionar, ¿vale? Para subir de nivel de conciencia. Y el que dirige todo eso es, llámalo como quieras, el universo, el absoluto, Dios, lo que sea, ¿vale? Y todo lo que te ocurre, hemos explicado muchas veces que es la consciencia la que colapsa el electrón, por lo tanto hay causación descendente, por lo tanto todo lo que te ocurre es perfecto y necesario para el desarrollo de las almas. Y además, en la vida del alma es un instante. ¿Me explico? El alma es eterna, que son 80 años comparados con la eternidad, ¿no? Suelo decirles a mis hijos, si tenéis un dolor de muela un segundo, ¿os preocupa mucho? Me dicen, no papá, un segundo no, pasa rápido. Digo, si el dolor de muelas es un año, uy, eso ya me preocupa más, ¿no? Depende que nosotros concibamos nuestra vida como seres físicos o como seres espirituales. Hasta hace 20 años, considerar nuestra vida como seres espirituales iba a depender de si teníamos fe o no teníamos fe. Pero ahora, con los nuevos descubrimientos científicos, ya no hace falta la fe para esto que os estoy hablando. Esto está verificado, ¿vale? O sea, si tú preguntas a mí, Gonzalo, ¿tú crees que la luna es redonda? Yo te voy a decir, no, yo no creo que la luna es redonda, yo sé que la luna es redonda, he visto fotos, ¿vale? Entonces, en estos momentos, tanto las, digamos, filosofías espirituales y los místicos de toda la antigüedad, como la ciencia moderna, están diciendo lo mismo al respecto. Entonces, una vez que lo tenemos verificado, que no queramos acomodar nuestra mente a esa información, sería equivalente a la gente que en la Edad Media resistía lo que decía Galileo. Lo metieron en la cárcel, a otro lo quemaron en la hoguera, pero al final hoy ya nadie duda que la Tierra es redonda, que gira alrededor del Sol, ¿no? Esto que os estoy contando hoy, hemos contado en otras conferencias, va a ser cultura, ¿no? En la humanidad ya, en breve, porque ten en cuenta que ahora tenemos Internet y ahora ya no hace falta 200 años para que las ideas vayan de un sitio a otro y se acepten. Ahora eso se da en 2 días, no en 200 años, ¿no? Entonces, por lo tanto, si nosotros tenemos este otro paradigma en la cabeza, ¿cuál es el miedo a la muerte? Si yo soy un alma, si mi alma es eterna, si esta es una de las muchas experiencias que mi alma va a tener en cuerpos físicos para evolucionar, si eso está demostrado por la ciencia y además coincide con lo que han dicho siempre los sabios de la espiritualidad, ya no tengo duda. Entonces, si no tengo duda, te va a acomodar mi comprensión y mi mente a esa realidad,
a ese hecho, ¿no? Y entonces, lo que ocurre en el ser humano cuando eso pasa es que el miedo a la muerte desaparece como por encanto, ¿verdad? Porque dices, oye, Dios se lleva a las almas en el momento matemáticamente exacto, perfecto para la evolución de cada alma. Y además no comete errores. Los errores los cometemos nosotros, que cuando ocurren eventos, los que sean, nuestra mente dice, este evento no me gusta, este evento no me es grato, no me apetece, ¿vale? Pero el evento es perfecto, si no, no ocurriría. Entonces, cada vez que nos entristecemos, cada vez que tenemos miedo, en el fondo, le estamos inventando la plana a Dios sin ser conscientes, porque estamos diciendo, esto que tú estás causando, que es perfecto para la evolución de las almas, a mí no me gusta. ¿Entiendes? Claro, Dios no le dice, hijo mío, tú eres tonto, no sé, ¿no? Entonces, ¿veis cómo la manera que tenemos de comprender, ¿no?, la vida, el universo, la realidad, para que estemos aquí, es muy poderosa para librarnos de los miedos, ¿verdad? O sea, si vosotros supierais que lo que es el alma, no es que el alma no es una entidad abstracta, el alma es una entidad concreta. O sea, el alma tiene una envoltura física, que en este caso es energética sutil, pero existe con tanta realidad como existe esta mesa, y tiene sus confines. O sea, no es nada abstracto. ¿Me explico? Y ese alma es lo que nosotros somos. Y ahora tenemos grabados todas nuestras comprensiones, nuestros valores, y es la que determina toda nuestra vida, incluso en el mundo físico, porque el cerebro gris no es la mente, el cerebro es un receptor. ¿Explico? Yo tengo un receptor de radio, y yo muevo la manivela y cojo una emisora o cojo otra, pero el receptor no es la radio. La radio es otra cosa, la radio son ondas de sonido, ¿verdad?, que van por ahí y que se originan en un estudio, no se hablando con un micrófono, ¿vale? Entonces, tenemos que comprender que el alma es algo real, ¿vale? Y si queremos perder los miedos, hay una cosa muy sencilla que podemos hacer, que es aprender a identificarnos con el alma en vez de con el ego, y aprender a vivir la vida desde el alma. Y entonces yo os pregunto, ¿hay algún alma que se pueda morir en un accidente de tráfico? ¿Algún alma que pueda tener cáncer? No. ¿Qué le puede pasar al alma en el mundo físico? Nada. Lo único malo que le puede pasar al alma en el mundo físico es que seamos burros y no comprendamos, y no crezcamos, y tenga que volver y volver y volver y no graduarse. Pero eso es lo único malo que le puede pasar. Todo lo demás es bueno para el alma. Lo que parece malo para el ego, por ejemplo, tener un problema de salud, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, por ejemplo, una dificultad económica, por ejemplo, una dificultad de relaciones con seres queridos, eso es un problema para el ego, pero es una maravilla para el alma. Porque esas son condiciones perfectas para que el alma trascienda una serie de cosas que sin esa situación no hubiéramos enfrentado y no hubiéramos trascendido. Luego, una manera muy rápida de perder los miedos es aprender a agradecer las dificultades en vez de resistirlas, ¿no? Las personas que están espiritualmente elevadas en nivel de conciencia piden constantemente a Dios y al universo que le manden todas las dificultades que sean necesarias para poder crecer lo antes posible y graduarse de esta porquería, ¿no?, de este colegio tan incómodo, ¿no? Entonces veis claramente cómo comprender la vida, la realidad y el universo de otra manera, ¿verdad?, libera de miedos inmediatamente. Claro, ibais a decir, inmediatamente no, porque tenemos años de haber estado pensando de otra manera, tenemos eso grabado en el cuerpo emocional, en el cerebro, y por eso hace falta una reprogramación mental profunda. Suelo decir que la mente es como un sándwich de muchas capas, que si empiezo a echar agua en la de arriba, tengo que echar agua mucho tiempo para que esa agua penetre hasta la capa de abajo y toda la mente quede reprogramada, ¿no? Entonces, si nosotros nos enfrentamos a estas ideas un rato todos los días, leyendo libros al respecto, escuchando conferencias interesantes, pensando nosotros mismos en nuestra mente virtualmente sobre la situación, ¿verdad?,
la reprogramación de la mente se consigue, ¿verdad? Claro, no se consigue la reprogramación de la mente si venimos a una conferencia, por mucho que nos guste lo que se diga, y luego volvemos a casa, seguimos con nuestra vida normal y nos olvidamos del tema, ¿verdad? Porque entonces la atracción gravitacional del mundo es suficientemente fuerte como para que nosotros perdamos el norte, ¿no? Pero si comprendemos lo que nos está diciendo la ciencia moderna y la espiritualidad de todos los tiempos, no hay otra manera de ver el asunto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos ha pasado? En los últimos 2000 años, y esto no es culpa de nadie, hay un refrán que dice que no se puede pensar fuera del contexto que tenemos, ¿vale? Nosotros tenemos unas gafas para ver el mundo, que esas gafas de alguna manera nos las ha colocado la cultura, la educación, lo que hemos recibido en casa, en la universidad, en fin, en la sociedad, y determina de alguna manera cómo vemos el mundo, ¿no? Claro, cambiar el color de esas gafas requiere una cierta valentía y una cierta resolución, ¿no? Pero claro, el premio es increíble, porque una vez que aprendes a vivir desde el alma, a identificarte con el alma, es que ya no puedes tener ningún problema. Claro, y al no tener ningún problema, ya no puede haber pérdida de paz. Y al no haber pérdida de paz, empieza a abrirse, a manifestarse las digamos, condiciones superiores de la consciencia. Y entonces ya nos llega todo con toda claridad, y como se dice en inglés, game over. Esa partida terminada, ¿no? Entonces, es muy importante que vosotros reflexionéis sobre cómo comprendéis la respuesta a dos preguntas, que son ¿quién soy yo? ¿Y para qué estoy aquí? ¿Vale? Y una vez contestada correctamente la respuesta a esas dos preguntas, vosotros empezaréis a notar que el miedo a la muerte y el miedo a cualquier cuestión que tenga que ver con el cuerpo físico se va diluyendo como un azucarillo. Y cuando sigáis avanzando, ¿entiendes?, en esa idea y en esa comprensión, empezaréis a notar otra cosa todavía peor, que es, oye, que tengo cierta prisa por ir a casa. Y si me quedo aquí, pues será solo para crecer y para ayudar a otros a crecer. Pero, ¿quién le gusta estar en una posada de 2 estrellas cuando tu casa es un hotel de 7 estrellas? ¿Para qué nos hemos olvidado? Y solo conocemos el hotelito en el que estamos, y el ser humano no quiere salir de la zona de confort, ¿no? Es nuestra naturaleza. Entonces, por lo tanto, durante 2000 años, ni siquiera la religión ha podido resolvernos este problema, porque no es culpa de nadie, desde luego no es culpa de la religión, pero si el paradigma de la realidad era material, la religión lo único que nos podía decir es, mira, esto es real, esta es la realidad, es tu cuerpo, es la realidad, y desde aquí tienes que trascender, ¿ok? Pero claro, eso es un poco una esquizofrenia, porque por un lado yo tengo la mente fijada en la realidad, y por otro lado tengo que trascender. Y eso, al menos cuando yo pensaba así, cuando yo era más joven, a mí me resultaba muy difícil, ¿no? De hecho, no conozco a nadie que lo pueda hacer bien, ¿verdad? La única solución es sacar la mente de la materia. Claro, pero la mente no puede aceptar nada que no sea lógico o que no le parezca lógico, ¿verdad? De ahí la dificultad de haber explicado esto hace 20 años. Porque la gente solo puede aceptar la lógica de la realidad espiritual a través de la fe. Pero cuando tienes ya la ciencia moderna diciéndote que esto es así, y cuando la ciencia, científicos modernos con premios Nobel están escribiendo libros que se titulan La física del alma y los pensamientos son cosas, ¿me explico? Entonces ya la ciencia te está demostrando una realidad que ya tu mente puede aceptar como lógica, ¿me explico? Y cuando tu mente acepta como lógico y real la existencia del alma y la realidad espiritual, el miedo a la muerte se acabó. ¿Cierto? El universo es multidimensional, lo ha demostrado la ciencia. Hay 9 veces más o sea, el 90% del peso del universo es no físico. O sea, hay ¿cuántos pensamientos y cuánta conciencia tengo yo que juntar para que pesen como esta botella? Imagínate, ¿no? La
Pues fíjate, tú mira todas las estrellas, todas las galaxias, todos los planetas, todo lo que es físico del universo pesa un montón. Imagínate que 9 veces más que eso pesa todos los pensamientos y conciencia que hay en el universo. Luego tenemos que concluir que el universo es no físico fundamentalmente. O sea, estamos inmersos en una sustancia y una materia que solo es el 10% del universo. Sin embargo, para nosotros es el todo. ¿Me explico? Y la realidad espiritual, y por espiritual me refiero a no físico, resulta ser el 90% del universo. ¿Ok? Entonces, ¿con qué nos vamos a identificar? Bueno, si hablamos de los otros dos, si no nos salimos de este paradigma, digamos, materialista, ¿verdad? No saldremos del miedo, ¿verdad? La cultura tampoco nos ha ayudado con esto del miedo, porque nos han explicado desde pequeños que si somos malos no vamos al infierno, y si somos buenos al cielo, y si tenemos al purgatorio. Vamos a ver, ya últimamente, incluso los 2 últimos papas han dicho por escrito que el infierno no es un lugar geográfico, ¿verdad? Sino que son niveles de conciencia. Además, si lees el Evangelio con detenimiento, te das cuenta de que Jesús sí dice que el infierno es eterno, pero nunca dice que las almas van a estar eternamente en el infierno. El Papa, la semana pasada, hablando de la apertura de la Iglesia, los matrimonios separados y todo eso, dice, no se puede condenar a alguien para siempre. Si el Papa está diciendo eso, ¿qué no dirá Dios? Entonces, ¿de dónde viene este dilema? El infierno es eterno porque constantemente se están creando almas que empiezan por los niveles más bajos de consciencia en su evolución. Como un niño cuando va al colegio empieza por kindergarten, ¿vale? Antes de llegar a COU. Hasta que no termina kindergarten ni bachillerato medio, no llega a COU. El infierno son esos estados de consciencia donde todo es negativo, hay mucho sufrimiento, y lo vemos en la humanidad hoy. Todas las personas que están en el segundo nivel de consciencia sufren mucho, tienen experiencias muy desagradables, son perfectas y necesarias, pero son difíciles, ¿no? Por lo tanto, entendiendo bien el asunto, ¿qué problema tiene la muerte? La muerte es un nacimiento al espíritu, es un desprenderse de un traje de buzo para entrar en un universo maravilloso donde sigues evolucionando felizmente hasta que alguien te dice, oye, que tienes que volver al colegio. Me cago en la madre, al colegio, no fastidies, tal. Sí. Una negociación como los niños, nuestros hijos pequeños cuando iban a ir al colegio, lo que nos costaba convencerlos, ¿verdad? Pues nosotros como alma nos pasa lo mismo. Entonces, cuando comprendamos que esa es nuestra casa y no esta, se acabó el miedo a la muerte. Es más, os entrará cierta prisa, ¿vale? Con los miedos a enfrentar, con el miedo a la pérdida, por ejemplo, o al abandono, pues es lo mismo, ¿no? Os puse el ejemplo de la cárcel. O sea, resulta que tengo hijos, tengo familia, y tengo amigos íntimos, y tengo seres amados. Yo prefiero llamarles amados que queridos, ¿verdad? Porque el amor quiere lo mejor para el otro. Si digo seres queridos, quiero también cosas buenas para el otro, pero también quiero de eso cosas buenas para mí, ¿explico? Y por eso cuando esos seres desaparecen, yo me siento mal, ¿verdad? Pero si entendemos la pérdida de esta manera que estamos hablando, no hay absolutamente ningún problema. O sea, lo lógico, la antigua cultura espiritual china, por ejemplo, se ponía muy contenta cuando alguien moría, porque se iba a casa, y muy triste cuando alguien nacía, porque empezaba el colegio. Y era una época difícil para ese alma, ¿no? Entonces, fíjate cómo tenemos las cosas entendidas al revés, ¿no? Es decir, yo tengo un ser querido, tengo un hijo, mañana tiene un accidente de tráfico, y por mucho que nos queramos, que nos queremos, todo el mundo lo sabe, nos llevamos de maravilla, pero yo seré feliz porque ese alma está en casa. ¿Entiendes lo que quiero decir? No voy a entristecerme por eso. Porque además si me entristezco, le estoy diciendo a Dios, mira, esto que tú has causado, a mí no me gusta. Sabiendo de sobra cómo sé que es lo perfecto para mi hijo, y si no, no ocurriría. Luego, porque a mí no se me puede olvidar que yo soy el padre del cuerpo físico, pero el padre del alma es Dios. Y si yo quiero mucho al cuerpo físico, imagínate cómo querrá Dios al alma, ¿no? Y por lo tanto ahora
siempre lo que sea más conveniente para ese alma, como nosotros haríamos lo que es más conveniente para nuestros hijos, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos garantizado por el universo que nunca perderemos nada que sea necesario para nuestro crecimiento. Entonces sabemos, eso es una ley del universo, está demostrada hoy por todo el conocimiento moderno, ¿no? Entonces, claro, si por ejemplo a mí mañana me roban el coche, pues eso es señal de que ese coche no era necesario para el crecimiento de mi alma. Si por alguna razón el coche es necesario para el crecimiento de mi alma, no me lo van a robar jamás. Yo no puedo perder absolutamente nada que sea necesario para el crecimiento de mi alma. Y todo lo que no es necesario para el crecimiento de mi alma es, por lo tanto, superfluo. Y comprendiéndolo así, puedo estar en paz cuando pierda lo que pierda, ¿me entiendes? Porque sé que es lo perfecto y necesario para el crecimiento de mi alma y si no, ese evento no ocurriría. Con el miedo a enfrentar personas y situaciones, tenemos que comprenderlo desde otro origen, ¿no? El ego, una de las necesidades básicas del ego, es querer ser querido, respetado, aceptado y admirado por los demás, ¿ok? Por eso, tantas veces nos es muy difícil, y además en este problema yo tengo, por desgracia para mí, mucha experiencia, por eso nos es muy difícil a veces decir que no, enfrentar situaciones que nos son incómodas, ¿verdad? Eso puede venir de la timidez, puede venir de nuestro deseo o necesidad del ego de agradar o de ser gratos para los demás, pero otra vez es una falta de amor, ¿verdad? Porque el amor es amor, pero no es idiota, ¿ok? Y el amor se expresa con una firmeza amorosa. Y por lo tanto, cualquier miedo a enfrentar personas o situaciones que sea oportuno enfrentar, también es una falta de amor, ¿vale? Es un exceso de ego y no contribuye a la evolución ni de tu alma ni de la otra alma, ¿ok? Claro, esto no quiere decir que cuando enfrentemos situaciones o personas, las enfrentemos con falta de amor. ¿Me explico? O sea, si nosotros las enfrentamos desde la ira, el orgullo, la superioridad, el ego y lo que sea, tendremos malos resultados, no venceremos el miedo, porque volverá a repetirse, todo lo que se resiste, persiste, y por lo tanto tenemos que aprender a enfrentar a las personas y a las situaciones desde una firmeza amorosa. ¿Me explico? Y esa es la solución al problema de ese miedo, ¿no? Entonces, vamos a ver. Los maestros espirituales nos dicen en todas sus enseñanzas que lo que es verdad da fruto. Recuerdo que a Jesús, los discípulos, cito a Jesús aquí mucho porque estamos en Occidente, creo que todos tenemos orígenes cristianos, ¿no? Si estuviera en la India o en Japón, me daría lo mismo citar a Buda que al Bhagavad Gita, porque todos dicen lo mismo, y ellos tendrían una cultura más próxima a eso, y entonces les citaría a esos otros maestros. Al final, la verdad es la misma, ¿no? Jesús le pregunta a los discípulos cómo van a ser capaces de distinguir a los buenos maestros de los malos maestros, de los charlatanes. ¿Os acordáis de ese pasaje del Evangelio? Y Jesús les contesta sin dudar: por sus frutos los conoceréis. ¿Vale? Entonces, la sabiduría siempre da fruto, y si no da fruto, no es sabiduría. ¿Ok? Entonces, vosotros tenéis que mirar en vuestra mente cuál es el sistema de creencias que cada mente tiene y preguntaros una por una si esa creencia os da paz. Y si esa creencia no os da paz, no es verdad, porque todo lo que viene de Dios y es verdad da paz interna. O sea, la vara de medir de que una información que estáis recibiendo es verdad es que os dé paz. Si no os da paz, no es verdad y no la aceptéis jamás. ¿Ok? Por muy brillante que sea, por muy famoso que sea el que lo diga, el fruto de la verdad es siempre la paz. ¿Vale? Ahora preguntaros a vosotros mismos, ¿qué os da más paz? Pensar que el ser humano es un cuerpo físico con una mente, que un día se morirá, que no sabemos muy bien lo que pasará después,
que es posible que si somos malos nos vayamos al infierno, y si no crees en el alma y el mundo espiritual, simplemente que no habrá nada después. ¿Vale? Yo pregunto, ¿eso da paz a alguien? A mí no. Ahora, si yo os digo, somos un alma, el alma siempre va a tener una progresión hacia arriba, dentro de poco todos vamos a ser ángeles, otra vez si estuviera en Oriente diría maestros ascendidos, es lo mismo, seres espirituales no físicos, donde ya gozamos de una perfecta felicidad y paz, y solo nos dedicamos al servicio universal, y podemos ir por todo el universo donde nos dé la gana, y podemos materializar y desmaterializar la materia. ¿Quién no quiere llegar ahí? ¿Quién prefiere quedarse aquí? Digo, por lo tanto, esa idea sí da paz. Y además esa idea sí responde a todas las preguntas que hasta ahora no tenían respuesta. Por ejemplo, hace unos meses, una niña de 10 años, que fue famoso, salió en las noticias, no sé quién lo habréis visto, le preguntó al Papa Francisco, Santidad, ¿por qué le ocurren cosas malas a gente buena? Y el Papa le contestó en televisión, le dijo, mira hija, esta es la única pregunta que la teología todavía no ha conseguido responder. ¿Vale? Y entonces una pregunta que yo creo que todos habéis hecho 1000 veces, ¿no? ¿Por qué parece que existe la injusticia en la vida, ¿no? Sin embargo, no podemos contestar esa pregunta porque la pregunta está mal formulada. ¿Explico? O dicho de otra manera, para contestar a esa pregunta que no tiene solución en este contexto, tenemos que cambiar de contexto. ¿Ok? Entonces, en una realidad espiritual donde lo que realmente existe es el alma y donde el alma va a tener una serie de experiencias sucesivas en el mundo de la materia, ¿verdad? Para seguir evolucionando, ya no existe la injusticia. A lo mejor esa niña de 10 años que la han matado, resulta que una vida anterior había matado a otros, como parte de su experiencia evolutiva del alma, y ahora tiene que ver en sus propias carnes qué significa eso, ¿no? Es decir, si nosotros consideramos no solo una vida o una experiencia del alma, sino todas en sucesión, es cuando podemos comprender que no existe la injusticia en el universo. ¿Cómo va a existir la justicia en el universo si está regido por Dios? Lo único que existe son mentes humanas incapaces de comprender la justicia universal. Eso sí existe. Pero no existe la injusticia universal, ¿verdad? Entonces, pensar sobre la realidad de esta manera libera de limitaciones, pérdida de miedos, comprensión de todo lo que hasta ahora no podíamos responder. Entonces yo pregunto, ¿esto os da más paz o menos paz que ver la vida como la cultura nos la ha enseñado? Y si nos da más paz, es un mejor fruto y por lo tanto es más verdad. ¿Ok? Bueno, en este caso además está demostrado por la ciencia, con lo cual se acabó la discusión, ¿vale? Pero en toda verificación siempre tenemos la posibilidad de verificar las cosas tanto internamente como externamente. Entonces, cuando yo quiero evaluar un dato, una información, yo intento siempre verificarla externa e internamente. La manera de verificarla internamente es, ¿esta idea me da paz? La manera de verificarla externamente es, oye, ¿cómo ha sido demostrada? ¿Está de acuerdo la ciencia? ¿Está de acuerdo los místicos? ¿Está de acuerdo la racionalidad? ¿Me explico? Entonces, si los ojos de la contemplación, los ojos de la razón y los ojos de la ciencia, que son los 3 ojos de los que disponemos para investigar la realidad, por primera vez en la historia están diciendo lo mismo, pues chico, verde en botella, ¿no? ¿Sabes? Hace 100 años teníamos que decidirnos o por los ojos de la ciencia o por los ojos de la religión, porque decían lo contrario. No sé si me explico. Mientras que ahora los 3 ojos dicen lo mismo, pues fijaros qué ventaja más maravillosa tenemos. Otra vez digo, no me creáis, o sea, verificadlo vosotros. En ese libro que pude terminar hace 6 meses, la parte de atrás hay una lista de bibliografía, y el que tenga la más mínima duda, ¿no?, de que tanto la ciencia como la filosofía, como los místicos están diciendo lo mismo, pues solo puede tirar de la bibliografía que está detrás del libro y comprobarlo por sí mismo, ¿vale? Entonces, realmente, nosotros tenemos que hacernos más libres en la mente, ¿no? La libertad mental
es la capacidad de asumir consciente y voluntariamente cambio de ideas y de comportamientos. Esa es la libertad mental. Sin embargo, las mentes normales, todas, las nuestras, siempre están algo contaminadas por creencias falsas de la cultura, que, entre otras cosas, producen miedo. ¿Me explico? Pero claro, comprendido la realidad, vamos a ver, dicho de otra manera, yo no pretendo en esta conferencia que vosotros ni aceptéis ni dejéis de aceptar lo que yo estoy diciendo, ¿vale? Pero lo que sí podemos hacer todos, que por eso somos seres inteligentes, es hacer un ejercicio mental y decir, si hipotéticamente, si lo que este loco dice fuera verdad, ¿me explico? Entonces, ¿qué pasaría con nosotros? ¿Cómo nos sentiríamos? Si fuera verdad lo que digo, cambiaría nuestras vidas, nuestra manera de ver las cosas, cambiaría nuestro propósito y además nos ahorraría muchos miedos. Eso está claro, ¿no? Comprendo que pueda quedar la duda de si es verdad o no es verdad, pero si fuese verdad, digo hipotéticamente, vosotros comprendéis rápidamente cómo esto puede cambiaros por dentro, ¿no? Entonces, si el premio es gordo, el ejercicio merece la pena. Entonces yo lo único que os invito es a que lo verifiquéis, ¿vale? Y una vez verificado, podéis aceptarlo como verdad para vosotros y desde esa verdad os garantizo que todos los miedos van a desaparecer, ¿no? De alguna manera, tenemos que comprender que el miedo es como el sufrimiento, ¿vale? ¿En qué sentido digo esto? Claro, la única utilidad del sufrimiento es mostrarnos nuestras limitaciones. Porque la única posibilidad de que yo sufra es de que yo no comprenda lo que ocurre. Dicho de otra manera, resista la realidad. El sufrimiento siempre es una resistencia mental a lo que ocurre, ¿vale? En el momento en que no hay resistencia mental a lo que ocurre, porque abrazo todo lo que ocurre como una maravillosa oportunidad de aprendizaje para todas las almas involucradas, se acabó el sufrimiento. Entonces, fíjate, en esto hay una falacia de la cultura igual, ¿no? Parece que si yo tengo un ser querido que está sufriendo y yo no sufro con él, yo soy mala persona. ¿Cierto? Aquí eso está imbuido en la cultura. Pero resulta que mi obligación es serle de servicio a ese ser querido lo más que yo pueda. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo voy a ser yo mejor de servicio? ¿Con claridad mental y con alta energía o con sufrimiento y baja energía? Vosotros podéis contestaros la pregunta. Os voy a poner otro ejemplo. Yo voy con un ser querido, un hijo mío, ¿vale?, por el bosque caminando. Mi hijo se cae en unas arenas movedizas, ¿vale?, que no ha visto, ¡pum!, se cae en la movedizas. ¿Qué va a preferir mi hijo? ¿Que me tire yo con él para que le pueda acompañar en el ahogamiento? ¿O que me quede fuera de las arenas movedizas y le pueda echar una rama para sacarlo? Puede ser otro buen ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a empezar a pensar bien sobre las cosas. Nosotros tenemos seres queridos y nosotros tenemos que ser de servicio a esos seres queridos todo lo mejor que podamos. ¿Estamos de acuerdo? Todo lo que somos padres o madres comprendemos eso rápidamente, ¿verdad? Entonces yo os pregunto, cuando vosotros habéis estado sufriendo, ¿habéis tenido la misma capacidad de ser de servicio a vuestros hijos que cuando habéis estado con la energía alta? Entonces un buen padre y una buena madre, ¿qué es lo que tiene que intentar? Mantener su energía alta para ser de servicio a su hijo lo mayor posible, lo mejor posible, ¿no? ¿Cómo se mantiene esa energía alta? Lo hemos explicado en muchas conferencias, a través de la paz interior. Ahora, como empezamos a sufrir con él y a preocuparnos con la situación y no sé qué, entonces lo único que podemos hacer es acompañarle en las arenas movedizas y nos vamos los dos a la mierda. Eso sí, con mucha generosidad, pero con muy poca sabiduría. Por eso, practicar el amor sin sabiduría nunca da muy buenos resultados, ¿no? Entonces comprendéis que hay una relación directa entre el miedo, el sufrimiento y la falta de aceptación de la realidad, ¿verdad? Tanto el miedo como el sufrimiento, en el fondo, es una resistencia a la realidad. Porque no comprendemos, nuestra mente no comprende, que lo que ocurre
es lo mejor para nosotros. Y tenemos que distinguir que el hecho de que al ego no le apetezcan ciertas cosas no quita que para el alma esas cosas sean las mejores cosas que pueden ocurrir. Por ejemplo, yo personalmente, desde que estoy dedicado a esto, he podido conversar y tener conversaciones con gente que se estaba muriendo de una enfermedad, ¿verdad? Y en la gran mayor parte de los casos, y tengo amigos que pueden venir a contar la experiencia, han llegado a decir, esto es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Si yo no hubiera tenido que enfrentarme a esto, yo no hubiera crecido como he crecido. Tengo un buen amigo mío que es guardia civil, pero que es un ser extraordinario. Y que guardia civil es estupendo, coño, con todas las profesiones, ¿no? Entonces, este hombre una vez estuvo un mes en la UBI, estuvo a punto de morir. Y cuando salió de la UBI, comimos juntos un día y me dice, Gonzalo, lo mejor que me ha podido pasar, me ha cambiado la vida. ¿Me explico? Visto desde el alma, ojo con lo que pensamos que es bueno o malo, ¿no? Claro, el problema es que si no comprendemos bien y tenemos miedos, no es posible mantener la energía vital alta. Y si no mantenemos la energía vital alta, que es nuestro mayor tesoro, perdemos claridad, perdemos paz y perdemos capacidad evolutiva. ¿Ok? ¿Cómo se combate eso? O sea, seguro que aquí hay mucha gente que conocerá muchas técnicas y cosas y para el que me presente una mejor, yo estoy dispuesto a pagarle mucho dinero, ¿eh? La mejor manera de combatir todo eso es con la comprensión. Hay un refrán de los maestros espirituales que dice: no hay paz sin comprensión, pero no hay gozo sin amor. ¿Okay? Es decir, no hay gozo si no hay paz primero. Y no hay paz si no comprendo. Y gracias a Dios estamos empezando una cultura, un nuevo paradigma de la realidad, la segunda vez que está pasando en la historia de la humanidad desde mi punto de vista. La primera vez fue en la Edad Media con la invención del método científico, ¿no? En el que se nos está presentando un mundo y una realidad de otra manera, que nos va a liberar de todos los problemas internos que tenemos, ¿no? Vamos a ver, si no hay comprensión, entonces tenemos una mente que podríamos llamar reactiva o traumática o fóbica. ¿Me explico? Y si hay comprensión, todo eso se limpia. Entonces, de verdad repitamos la idea de que muchas veces para sanar traumas no necesitamos saber tanto cómo se han originado. Comprendo que eso es una buena curiosidad para el ego y una información interesante, pero al final se hayan originado así o se hayan originado así, solo tengo una técnica para limpiarlos, que es el aspirador. Y por lo tanto, pues mira, no perdamos tanto tiempo en el análisis de los porqués, ¿me explico? Y concentrémonos en la solución, que es enchufar la aspiradora, ¿vale? Entonces, la otra gran cuestión, y con esto dejo de aburriros, y no me enrollo más y abrimos a preguntas y el diálogo y tal, es, tenéis que comprender que la pérdida de miedo, ¿vale?, es lo mismo que la ganancia de paz interior. Y la ganancia de paz interior, todos sabemos los efectos que traen. Aquí hay médicos, hay psicólogos, hay profesionales de todos los campos, y todos sabemos que cuando hay paz hay menos estrés, más salud, más claridad, vivimos mejor, más felices. Todo eso lo sabemos. Lo que quizás no sabemos, o no sabemos tan claro, es que la verdadera importancia de la paz interior, es decir, de la no existencia de miedo, es que supone la apertura al tercer bloque de consciencia, ¿verdad?, a las facultades superiores de la consciencia. Entonces, cuando nos abrimos a la iluminación, a la consciencia mística, cósmica, universal, la vais a ver llamada de 3 maneras en los libros, es cuando desaparece el destino y toda posibilidad de sufrimiento. Ya solo queda misión, servicio y amor. ¿Me explico? Entonces, los expertos dicen que la consciencia, ¿verdad?, se manifiesta en el mundo de la forma en 3 bloques. Está la consciencia simple, que es la que tienen los animales, no permite el razonamiento, no le puede enseñar a un perro a jugar al ajedrez, no permite el lenguaje, ¿vale?
Luego tenemos un segundo bloque de consciencia, dicen los expertos, que se llama la consciencia del yo, ¿vale? Y en la consciencia del yo es donde están todos los seres humanos con los que tratáis, ¿vale? El 99,9% de la humanidad, hoy por hoy. La consciencia del yo es una consciencia basada en el ego, y es una consciencia que puede estar más o menos desarrollada, porque hay muchos subniveles dentro de un bloque. Claro, por ejemplo, la consciencia simple del animal no es lo mismo la consciencia de una hormiga que de un perro, ¿vale? Pero las dos están en el bloque de consciencia simple. En la consciencia del yo no es lo mismo la consciencia de Al Capone que la de un profesional honrado y con espíritu de servicio. Pero están en el mismo bloque. Es la consciencia del yo. Requiere el lenguaje, requiere el razonamiento para aprender. Claro, cuando yo razono me canso, porque consume energía. Claro, A lleva B, lleva C, lleva D. Para aprender cualquier cosa requiere un esfuerzo, ¿verdad? Y esa es la consciencia a la que estamos todos acostumbrados, a la que hemos vivido. Pero hay un tercer bloque de consciencia disponible que los expertos lo llaman consciencia mística o consciencia cósmica o consciencia universal. Lo vais a haber llamado de esas tres formas en distintos libros, ¿no? Esa consciencia no tiene nada que ver con la consciencia del yo. Hay tanta diferencia entre la conciencia simple y la consciencia del yo como entre la consciencia del yo y la mística. De hecho, los expertos de todos estos campos están empezando a ofrecernos una clasificación diferente de la que hasta ahora teníamos. Porque hasta ahora todos hablábamos de tres niveles, ¿no? Plantas, animales y hombres, ¿verdad? Y seres humanos. Pero ahora nos hablan de 5 niveles. Nos hablan del mundo vegetal, que se queda en uno. Luego el mundo animal nos hablan de 2 niveles. Animales sin capacidad emotiva, de sentir emociones, por ejemplo, cocodrilos, lagartos, insectos, lo que sea, y animales con capacidad de sentir emociones. Ya tienen el segundo cuerpo, que es el cuerpo emocional, perros, caballos, delfines, no sé, unos mamíferos avanzados, ¿vale? Yo en mi casa tengo un perro y una iguana. Cuando llego a casa el perro se pone muy contento, y la iguana le da igual. Entonces, en el ser humano, ya están hablando los expertos de también dividirlo en 2. El ser humano con la consciencia del yo y el ser humano con la consciencia mística, ¿no? Hay tanta diferencia. ¿Por qué? Porque la consciencia mística es intuitiva, no hay procesamiento. Entonces, si tú estás abierto a la consciencia mística y quieres saber de cualquier cosa, simplemente bajas la información. Ya no hay problema, ya hay comprensión del universo como es, ya no hay destino instalado en el alma, con lo cual ya no te ocurre nada que te parezca desagradable, y todo es una misión de servicio, es otra manera de vivir, ¿no? Esa es la importancia de perder los miedos. No solo no es pasarlo mal, sino que es además la posibilidad de abrirnos a un bloque de consciencia que además es una necesidad evolutiva. Yo siempre digo, aquí tengo un amigo que me conoce de joven, por ejemplo Miguel, y sabe que yo me salté un curso en el colegio. Pero me salté un curso en el colegio porque quería ir a la universidad. Había chicas, podía conducir coches, era más divertido, ¿no? Y entonces me salté un curso en el colegio. ¿Pero por qué hice ese esfuerzo? Hice ese esfuerzo porque yo tenía el mapa claro delante de mí y sabía que si no aprobaba COU no me admitían en la universidad, ¿vale? ¿Qué pasa? Que desde comprendemos que somos un alma, que vemos hoy aquí evolucionar, que las asignaturas que el alma tiene que aprobar son los niveles de consciencia, poco como la asignatura que yo tuve que aprobar cuando adelanté el curso fue física, química, matemática, latín, griego, en fin, ni me acuerdo. Coñazo, ¿no? Pero muchas asignaturas. El alma tiene que subir por niveles de consciencia. Y en los grados más altos de los niveles de consciencia es la consciencia mística. Y por lo tanto, el que no lo haga en esta vida, vuelve al colegio. Y tiene que pasar por COU para llegar a la universidad. ¿Me explico? Con ese mapa claro delante de nosotros, es mucho más fácil saber dónde dirigir los esfuerzos y si merece la pena hacerlos. Por lo tanto, hay muchos ejemplos a lo largo de la historia de gente que no ha sentido miedo donde todos los demás lo han sentido, ¿vale? Te voy a poner solo 2 ejemplos. En Auschwitz,
los campos de concentración, ¿verdad?, nazis, vivieron dos seres, uno se llamaba Viktor Frankl y otro era una chica, se llamaba Edith Stein, que era una mística, que donde los demás estaban aterrorizados, ellos estaban felices. No solo eso, Edith Stein escribió un magnífico libro sobre la mística, la espiritualidad y la realidad del universo en el campo de concentración. Entonces, tenemos que comprender que nosotros somos independientes, ¿me explico? Que nosotros percibimos la realidad como queremos o como sabemos y que tenemos formas más altas de poder hacerlo y que no vamos a acceder a esas formas, a esas conciencias más altas si no perdemos los miedos, porque los miedos es uno de los lastres, ¿verdad?, que no nos dejan subir. ¿Ok? Bueno, pues yo creo que esto del miedo y la comprensión, la aspiradora y todo lo demás ha quedado bastante claro. Y si os parece, abrimos la charla al turno de preguntas, objeciones, críticas o lo que sea.